Buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla es la docente María Gutiérrez del área de comunicación. En esta oportunidad vamos a tratar la sesión número 5 titulada La acentuación general. Pero antes de ello, toma siempre las medidas de prevención, que es lavarte las manos y también todo lo que vayas a utilizar. Bien, iniciemos. Observamos la siguiente situación. Aquí vemos que hay dos chicos que están conversando. ¿Qué dice el varón? Amiga, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustó? Él está preguntando si le gustó el helado. La señorita que le responde, ¿me preguntas si te gustó? Claro que me gustas mucho. Responde lo siguiente. ¿La señorita entendió lo que le llegó a decir su amigo? A ver, chicos, ¿comprendió o no? Claro que no, porque aquí observamos que estas dos palabras, gustó y gusto, son palabras completamente diferentes, ya que su acentuación es diferente. Por ejemplo, gustó lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba to y gusto en la sílaba gus. A partir de ello nos damos cuenta que estas dos expresiones poseen significados diferentes. Gustó llega a ser un sentido del sabor, en cambio gusto está referido más que nada a la atracción que sientes hacia alguien. Por lo tanto, jóvenes estudiantes, hay que darnos cuenta de la importancia que tiene tildar o no una palabra, porque este puede cambiar el sentido de una expresión, así como se mencionó en la situación anterior. Vamos a ver algunos casos más. No es lo mismo decir bebé que bebe, tampoco ejército que ejercito, ¿ya? Ahora, continuamos. ¿Qué dice en la siguiente? El te quita el sueño y el otro, él te quita el sueño. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si cuidar la ortografía te parece un disparate, dispárate. Disparate y disparate son palabras que poseen significados diferentes simplemente por esta tilde. Debido a las situaciones ya mencionadas anteriormente, vamos a recordar qué es el acento. Este tema lo llevan siempre en los grados inferiores. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el acento? A ver, ¿cuál es la definición de acento? Dice que es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba. Ejemplo, camino, y el otro dice camino. En esta palabra, en camino, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? A ver, pronunciamos camino. ¿En qué sílaba? En la mi. En el otro, caminó. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba no. También recordamos que existen dos clases de acento. ¿Cuáles son? El acento ortográfico y el prosódico. ¿Qué es el acento ortográfico? Es aquella palabra cuya sílaba va a tener una representación gráfica, es decir, va a tener esa representación llamada vírgula o tilde, ¿ya? Entonces los acentos ortográficos son aquellas palabras cuya sílaba tónica llevan tilde. En los ejemplos mencionados anteriormente, camino y caminó, ¿cuál de estas dos palabras lleva tilde? La palabra camino, por lo tanto esto llega a ser ortográfico. El prosódico, en cambio, es sin representación ortográfica. Son las palabras que no poseen tilde. Ejemplo, camino. En este caso, la palabra camino, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba mi, pero no lleva tilde esta sílaba tónica, por lo tanto llega a ser un acento prosódico. También debemos recordar que las palabras se dividen ¿en qué? Se dividen en sílabas. ¿Y cuántos tipos de sílabas existen? Existen tres. Unas llamadas tónicas, las otras átonas y las últimas ditónicas. ¿Qué son las sílabas tónicas? Son aquellas sílabas que poseen acento, es decir, que poseen la mayor fuerza de voz. En cambio, las átonas van a llegar a carecer de acento, no van a tener mayor fuerza de voz.
Vamos a ver el ejemplo. Dice, entrégate. En esta palabra observamos que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba tre. Por lo tanto, a este se le denomina sílaba tónica. Y todas las demás llegan a ser las sílabas átonas porque tienen menor fuerza de voz. Ahora las ditónicas. Las ditónicas poseen doble acento, es decir, son aquellas palabras que poseen dos sílabas tónicas, ¿ya? Son mayormente las palabras que terminan en mente. Por ejemplo, velozmente y ágilmente. Esta palabra de veloz, la mayor fuerza de voz recae en veloz, en los, y en mente, men, en la sílaba men. Tiene dos sílabas tónicas, por lo tanto se le llama ditónica. Ágilmente, aquí observamos que en la palabra ágil, la mayor fuerza de voz recae en A, y en mente, en la sílaba men. Por lo tanto, tiene dos acentos, tiene dos sílabas tónicas, llamadas ditónicas. Bien, chicos, ahora vamos a estudiar las clases de palabras según la ubicación de la sílaba tónica. No te olvides que la sílaba tónica es aquella que lleva la mayor fuerza de voz en una palabra. Según esta clasificación, las palabras se dividen en cuatro. Uno llamado agudas, el otro graves, el que sigue esdrújulas y el último sobre esdrújulas. Vuelvo a repetir, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora, cuando una palabra es considerada aguda, cuando la mayor fuerza de voz va a recaer en la última sílaba. Cuando una palabra es grave, cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. Cuando una palabra es esdrújula, cuando su sílaba tónica se ubica en la antepenúltima sílaba. Y por último, cuando una palabra es sobreesdrújula, cuando la mayor fuerza de voz recae en la trasantepenúltima sílaba. Ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Qué dice el primer ejemplo? Ya están silabeadas las palabras. Dice, calculó. Ahora, ¿cuántas sílabas tiene calculó? Tiene 3 sílabas. Entonces, lo que voy a hacer es contar de derecha hacia la izquierda para poder separarlo. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 1, 2, 3. Entonces, desde esta parte recién empiezo a silabear. Calculó. Observamos ahora. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz la palabra calculó? ¿Dónde? En la sílaba lo. Entonces observamos, la sílaba lo se ubica en la última sílaba, por lo tanto es una palabra llamada aguda. ¿Qué otro nombre recibe? También son oxítonas, ¿ya? Continuamos con el siguiente ejemplo. La palabra dice calculo. ¿Ya? En esta palabra observamos que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba Q, dice calculo. ¿Te das cuenta? Entonces, como vemos que la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, a este se le llama palabra grave. Entonces, la palabra calculo es denominada palabra grave, también recibe el nombre de llanas o paroxítonas. Siguiente ejemplo. ¿Qué dice la palabra? Dice cálculo. En este caso, la mayor fuerza de voz está llevando en la sílaba cal. ¿Ya? En esta sílaba cal. Ahora observamos. Esta sílaba cal, ¿dónde se ubica? En la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, llega a ser una palabra esdrújula. Las esdrújulas reciben otro nombre que se llaman proparoxítonas. El último ejemplo dice, quítamelo. ¿Dónde está llevando la mayor fuerza de voz? ¿En qué sílaba? En la sílaba ki.
Ya aquí lleva la mayor fuerza de voz. Por lo tanto, vemos en qué sílaba está recayendo, en la tras antepenúltima sílaba. Por ende, llega a ser una palabra sobreesdrújula. Las sobreesdrújulas reciben el nombre de preproparoxítonas. ¿Ya, chicos? También debemos recordar que existen palabras que son monosílabas, es decir, aquellas que llevan una sola sílaba. Por ejemplo, la palabra fe, mi, tú, su, ¿ya? Son palabras monosílabas. También existen palabras polisílabas, es decir, aquellas que poseen de 2 a más sílabas. Las monosílabas no llevan tilde, a excepción de unas cuantas que vamos a tratarlo la siguiente clase. Las polisílabas en su mayoría llevan tilde, pero no todas. Vamos a ver cuándo una polisílaba lleva tilde. Si la palabra es aguda, se tilda cuando termina en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra canción es una palabra aguda porque la mayor fuerza de voz lleva en la sílaba ción. Entonces esa palabra está terminando en N, por lo tanto voy a tildarla. Ahora las palabras graves es lo contrario a las reglas de las agudas. Estas van a llevar tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra examen es una palabra grave. Ahora, ¿por qué no la tildo? Porque está terminando en la consonante S. En cambio, las palabras esdrújulas siempre las voy a tildar, igual que las sobreesdrújulas. Vamos a realizar algunos ejercicios para que puedas aplicar las reglas de tildación de las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero antes de ello, no te olvides de colocar siempre la frase en la parte superior. ¿Qué frase? La frase sega. ¿Está bien? Para que a partir de ello puedas identificar rápidamente de qué tipo de palabra estamos hablando. Iniciamos con el primer ejemplo. ¿Qué dice? Amistad. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra amistad? Tiene 3. 1, 2 y 3. Las sílabas siempre vamos a contar de derecha hacia izquierda. Ahora observamos cuál es la sílaba tónica, es decir, la que lleva mayor fuerza de voz. Amistad. Vemos que la sílaba tat lleva la mayor fuerza de voz. Ahora, esta sílaba tónica, ¿debajo de qué letra se ubica? Debajo de la letra A. Por lo tanto, la palabra amistad es una palabra aguda. ¿Ya? Ahora vamos a ver si debe o no debe llevar tilde esta palabra. Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. ¿Esta palabra en qué está terminando? En D. ¿Lleva tilde entonces? No, ya no lleva tilde. Continuamos. La siguiente palabra dice resolvió. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 1, 2 y 3. Resolvió. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Envió. Ahora nos ubicamos. ¿Debajo de qué letra está esta sílaba tónica? Debajo de la letra A. Por lo tanto, esta palabra también es aguda. Ahora vayámonos a las reglas. ¿En qué letra está terminando la palabra resolvió? En la letra O. Acuérdate que las agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Entonces, esta palabra sí lo llego a tildar. Siguiente, ¿qué dice? Difícil. Igualmente tiene 3 sílabas. 1, 2 y 3. Ahora te pregunto, ¿cuál es la sílaba tónica? Difícil. ¿Cuál es? La sílaba fi. Ahora vemos debajo de qué letra está esta sílaba tónica. Debajo de la letra G. Por lo tanto, estamos hablando de una palabra grave. Ahora vemos en qué letra está terminando la palabra difícil.
¿En qué letra está terminando? En la letra L. Recuerda que las graves llevan tilde cuando terminan en cualquier letra, menos en N, S o vocal. Por lo tanto, esta palabra sí se llega a tildar. Proseguimos con el siguiente ejemplo que dice examen. Esta palabra tiene 3 sílabas, 1, 2 y 3. Ahora observamos cuál es la sílaba tónica. Examen. Muy bien. Nos damos cuenta que exa lleva la mayor fuerza de voz. Ahora observamos esta sílaba tónica debajo de qué letra está? De la letra G. Por lo tanto, esta también es una grave. A ver, ahora observamos para ver si lleva tilde o no. Esta palabra está terminando en la letra N. ¿Recuerdas cuando una grave lleva tilde? Cuando termina en cualquier letra, menos en N, S o vocal. Por lo tanto, esta palabra no se tilda. Examen, ya no se llega a tildar. Siguiente, dice exámenes. Esta palabra, ¿cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3 y 4 sílabas. Ahora observamos dónde lleva acento, es decir, mayor fuerza de voz. Exámenes. En la sílaba xa. Ahora nos damos cuenta que en esta sílaba tónica, ¿qué está sucediendo? ¿Debajo de qué letra se ubica? De la E. Ahora, ¿por qué le he puesto ya de frente la tilde? Porque es una palabra esdrújula y automáticamente todas las palabras esdrújulas se tildan. Por último, nos vamos a la palabra entrégamelo. Observamos cuántas sílabas tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vemos, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba tre. En esta sílaba lleva la mayor fuerza de voz. Ahora nos ubicamos, por lo tanto, ¿qué palabra llega a ser? Una palabra sobre esdrújula. ¿Por qué sobre esdrújula ahora esta palabra? Porque la mayor fuerza de voz recae en la tras antepenúltima sílaba. Ahora, recuerda, ¿cuándo una sobresdrújula se tilda? Es igual que una esdrújula. Todas las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan. Por lo tanto, la palabra entrégamelo también se tilda. Recuerda que una palabra es aguda cuando la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Es grave cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, ¿ya? En la penúltima sílaba. Es esdrújula cuando la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba. Y es sobresdrújula cuando su mayor fuerza de voz se ubica en la trasantepenúltima sílaba. Y lo tildo de acuerdo a las reglas ya mencionadas. Eso tienes que memorizarte. Sabes muy bien cuán importante es tildar las palabras, porque si no puede cambiar el sentido y no vas a transmitir un buen mensaje al receptor. Bien, chicos, espero que hayan comprendido la clase de hoy. Cualquier dificultad que tengan, no duden en llamarme. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.